Muchas gracias. Pues ya han hecho una presentación. Mi nombre es Juan Carlos Loaiza. Básicamente trabajo en las áreas de ciencias del suelo, asociadas a hidropedología y a estudios micromorfológicos del sistema poroso del suelo, que es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Muy enfocado hacia el manejo del agua en cultivos agrícolas. Cuando hablamos entonces del agua en sistemas naturales, básicamente tenemos una entrada, si estamos hablando desde el punto de vista del balance hídrico o de la simulación hidrológica, que es el agua que nos viene procedente de la lluvia. Y esa agua, además de suplir los requerimientos que tiene la planta, y en gran mayoría pues lo que tratamos de suplir son los requerimientos de evapotranspiración, que son importantes para el funcionamiento de las plantas. También es importante desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, porque esa agua pues cumple una función de recarga en los suelos. Al mismo tiempo tenemos una función de regulación de acuíferos y es importante desde el punto de vista de la regulación de caudales. Y nosotros como productores no solo debemos pensar en el agua desde el punto de vista del manejo de riego para suplir unas necesidades de las plantas, sino que tiene unas implicaciones medioambientales muy importantes desde el punto de vista del manejo de esos ecosistemas. Y día a día la agricultura pues va cambiando y vamos teniendo nuevos retos que van muy enfocados hacia esa parte ambiental. Aquí vemos básicamente cómo se dan esas relaciones básicas en el sistema hidrológico, y esos serían básicamente los postulados del balance hídrico y el funcionamiento del agua en cualquier sistema. Y esto más desde un enfoque desde la regulación de caudales y el manejo del agua en el suelo. Entonces, cuando hablamos de esa agua en el suelo, y en muchos casos pensamos que más es mejor y que entre más agua le estemos aplicando al cultivo, pues el cultivo nos va a funcionar mucho mejor. Pero resulta que, como nos decía el profesor Salensky, esa capacidad que tiene el suelo de almacenar agua está muy asociado también a esas propiedades físicas que tiene ese suelo y a esas propiedades morfológicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces aquí vemos cómo si una planta está en condiciones de saturación, pues básicamente los síntomas son similares a los que podemos tener cuando hay un déficit hídrico, y que no siempre un exceso de agua pues es saludable para la planta. En muchos casos, y sobre todo si tenemos condiciones de déficit hídrico, ese exceso de agua lo estamos perdiendo, no solamente por la utilización del insumo, sino también por los costos que tiene la aplicación, sobre todo en zonas donde el agua es escasa. Ya habíamos hablado un poco sobre esa curva de retención de humedad, y básicamente esa curva lo que nos permite a nosotros es saber cuál es el agua disponible para las plantas, y esa es la cantidad de agua que debemos aplicar, y son los rangos sobre los cuales nosotros nos debemos mover dependiendo de las condiciones del suelo. Desafortunadamente creemos que en riego más es mejor, y es todo lo contrario. O sea, las plantas necesitan cierta cantidad de agua que le puede suplir el suelo dependiendo de sus características, y los excesos, en lugar de darnos buenos resultados, pues empiezan a generar resultados desfavorables. Vemos que dependiendo de los diferentes tipos de plantas que tenemos, pues esos límites desde el punto de vista de la marchitez, de ese punto de marchitez permanente, que es básicamente un término teórico que utilizamos para saber hasta dónde puede soportar un cultivo el déficit hídrico. Pero sabemos bien que debemos trabajar con valores cercanos a la capacidad de campo. Si usted me pregunta qué es mejor, ¿me excedo un poquito y le echo ese poquito más para curarme en salud? ¿O de pronto juego con un poquito menos? Yo diría, juegue con un poquito menos para que no afecte el sistema poroso del suelo, porque es que las raíces también necesitan respirar. Entonces, aquí básicamente lo que nos muestra esta gráfica es que dependiendo del tipo de planta que tengamos ahí, hay plantas que están muy bien
adaptadas a condiciones muy secas, hay otras que están adaptadas a condiciones de alta saturación de agua en el suelo o condiciones de humedales, y generalmente los cultivos que tenemos nosotros pues trabajan con esos valores intermedios de agua, esos valores más asociados a condiciones de capacidad de campo. Se habla mucho también sobre el contenido de materia orgánica del suelo y cómo ese contenido de materia orgánica pues nos puede mejorar las condiciones de almacenamiento de agua en el suelo. Pero como vemos los resultados aquí de diferentes autores, esto es adaptado de un texto de RAS del año 2003, no siempre es así, o sea, eso depende mucho también de las condiciones del suelo. Y cuando hablo de las condiciones del suelo no es solo la textura, estoy hablando también de las condiciones del relieve, estoy hablando también de las condiciones de la estructura, estoy hablando también de la parte biológica del suelo, todos esos factores, o sea, el suelo debemos aprender a verlo como un ecosistema. Y desafortunadamente las visiones clásicas de las escuelas de agronomía han visto el suelo como un sustrato. Y no pensamos en esos primeros 20 centímetros y no pensamos que eso funciona como un sistema natural. La parte física, la parte química y la parte biológica. Y todo eso funciona desde el punto de vista también del manejo del agua y el manejo del sistema poroso. Si nos olvidamos de ese funcionamiento del suelo como sistema natural, empezamos a tener problemas. Aquí vemos básicamente cómo es el comportamiento de la humedad del suelo a capacidad de campo bajo diferentes contenidos de materia orgánica, diferentes contenidos de arcilla y cómo es el comportamiento de esos suelos. Generalmente si uno tiene suelos que tienen texturas muy arenosas, pues tienen una muy buena respuesta a la capacidad de retención de humedad cuando se adiciona materia orgánica. Si los suelos tienden a tener texturas más arcillosas, pues esa respuesta no tanto tiene que ver con la capacidad de almacenamiento, pero sí nos puede mejorar las condiciones de drenaje de ese suelo. Es importante entonces tener en cuenta esas condiciones texturales. Aquí vemos un suelo arcilloso, un suelo arenoso y miren cómo bajo las mismas cantidades de agua, en uno podemos estar en condiciones óptimas de una planta no estresada y en el otro podemos tener la planta estresada. ¿De qué nos está hablando esta gráfica comparativa que tenemos aquí? Que es que a la hora de aplicar agua en el suelo, pues debemos saber cuál es la capacidad de ese suelo de retener agua. Si yo aplico por encima de la capacidad de retener agua de esos suelos, por ejemplo en el caso de suelos arenosos, pues básicamente lo que estoy haciendo es que ese exceso se me va a ir como agua de drenaje. Entonces hay partes en el mundo, alguna vez en una visita fuimos a una zona árida, llevaban agua desde la zona montañosa y la aplicaban en exceso. Le preguntaba a los productores, ¿y cómo es posible que en medio de este desierto usted tenga un nivel freático a 2 metros de profundidad? Y era por el exceso de la aplicación de agua. Si usted hace un buen manejo del agua en esta zona, pues puede duplicar la superficie que tiene bajo cultivo. Entonces, esa capacidad que tiene la planta para transportar esa agua, básicamente, pues me da una eficiencia desde el punto de vista del funcionamiento de esa planta. Si yo aplico agua de manera eficiente, pues esa planta va a funcionar bien. Si yo aplico excesos o tengo déficits, pues la planta va a empezar a funcionar y va a ralentizar sus procesos. Aquí vemos básicamente el estado hídrico de la planta y cómo cuando la planta está bien regada, pues la acumulación de solutos, la fotosíntesis, pues funciona de manera correcta, los diferentes procesos pues se dan de manera correcta, pero en el momento en que yo empiezo a aplicar excesos de agua, pues la respuesta de la planta empieza a deteriorarse. Entonces empiezo a tener mayor acumulación de ácido abscísico y es por esta razón que en muchos casos los síntomas de estrés hídrico son similares cuando tengo exceso o cuando tengo déficit de agua. Y eso es mucho peor cuando estoy hablando de suelos afectados por sales. Entonces, en muchos casos, si tengo ese panorama de tener suelos afectados por sales,
es posible que el suelo esté a capacidad de campo y sin embargo la planta me esté mostrando síntomas de estrés. Entonces, ese funcionamiento de la planta tiene mucho que ver con lo que hablaba anteriormente. No es solo la parte textural, la parte física, sino que está la parte química también, y en muchos casos esa parte biológica me ayuda también a que esa morfología del perfil de suelo sea mucho mejor, a que pueda funcionar mucho mejor la planta. Tenemos, y esto en el caso de manejo de aguas de riego, hay unos potenciales que permiten el movimiento del agua en la planta. En muchos casos, y esto ocurre en zonas áridas y semiáridas donde se utiliza riego, al mediodía tenemos una exigencia muy alta de evapotranspiración, la planta empieza a mostrar síntomas de marchitez e inmediatamente, y se ve en superficie que medio se agrieta el suelo, entonces inmediatamente hay que aplicar agua, porque es que la planta está sufriendo. No, la planta ocurre como cualquier ser vivo. Uno ve que en esas zonas al mediodía la gente para, pone la hamaca y descansa y espera que pase ese periodo en que hay altas temperaturas y continúa su labor. La planta hace exactamente lo mismo. Cuando uno va a ver después de las 2 o 3 de la tarde, la planta ya muestra un síntomas de recuperación. ¿A qué me refiero aquí? Que no es solo ver los síntomas en el cultivo, sino que también hay que ver cómo es el estado del agua en el suelo y bajo qué condiciones ambientales estamos trabajando. Entonces es muy difícil generalizar. Ese tipo de estrategias se diseñan en base a información de balances hídricos y en base a información de manejo agronómico del riego. Bueno, aquí volvemos, esta gráfica ya la habíamos visto, la había presentado el profesor Salensky, básicamente los diferentes tipos de poros que tenemos en el suelo y cuál es la función de esos poros. Tenemos unos que cumplen una función de almacenamiento de agua y otros que básicamente cumplen funciones de aireación. Entonces, cada uno tiene su función. No tiene sentido que los poros de aireación los tengamos almacenando agua. Ellos no están diseñados para almacenar agua. Ese exceso de agua que usted aplica, básicamente se pierde como agua de drenaje. Esta es una sección delgada de suelo. Entonces, aquí básicamente vemos cómo funciona la estructura de suelo. Esto es en un suelo derivado de cenizas volcánicas, en un andisol. Son suelos que tienen características de muy buena retención de humedad, pero también tienen características de muy buenas condiciones de drenaje. Aquí vemos cómo la actividad biológica, ese es un canal de lombrices, pues puede ayudar también a que ese suelo pueda funcionar bien desde el punto de vista físico y nos permita buenas condiciones de aireación. Entonces, cuando hablamos del manejo del agua del suelo, generalmente pensamos que el drenaje es hacer canales. Y hay zonas donde uno ve que el agua se queda estancada en superficie porque el suelo no tiene buenas condiciones de drenaje. Entonces lo que se hace es unos pequeños canales, unas sangrías y se saca el agua del lote. Pero es que resulta que el drenaje no es eficiente si el agua no ha entrado al suelo. Si yo estoy manejando agua de riego y no garantizo que esa agua de riego está entrando dentro del suelo y está saliendo si hay un exceso por drenaje, entonces no estoy drenando bien. Lo que estoy haciendo es sacando esa agua de encharcamiento, pero no estoy drenando el suelo. Esos drenajes en muchos casos, pues lo que nos ayudan a nosotros también es a controlar esos niveles freáticos, porque siempre estamos pensando que el agua nos viene de agua de lluvia, pero en muchos casos, en zonas bajas o en zonas cercanas a cauces de los ríos, pues esas condiciones geomorfológicas me condicionan a mí el comportamiento de los niveles freáticos y es esa agua que viene de abajo la que me está ocasionando problemas. Entonces, en muchos casos esos sistemas de drenaje lo que nos ayudan a nosotros es a poder manejar esas aguas freáticas. Entonces, el drenaje básicamente lo que busca es que nosotros podamos manejar ese exceso de agua que tenemos en el terreno. Y para poderlo manejar tenemos que saber de dónde nos viene ese exceso. Y en muchos casos no lo sabemos. Y simplemente lo que tratamos es de solucionar el problema. En muchos casos es un problema de encharcamiento,
se trata como un problema de drenajes. Entonces aquí vemos básicamente un cultivo, vemos hasta dónde va la zona radicular y cómo se puede mover ese nivel freático en el caso de tener una capa impermeable. Entonces, en estos casos, ¿cómo se soluciona el problema? Si usted hace una correcta evaluación de tierras, ya en el momento de usted introducir el cultivo, pues puede tomar los correctivos necesarios. O si definitivamente esos suelos que usted tiene ahí no tienen un potencial productivo para el cultivo que usted está pensando establecer, se va a quitar un dolor de cabeza de encima desde el principio. Entonces, en muchos casos se ve planito, se ve muy fácil de trabajar, pero no sabemos qué es lo que hay de ahí para abajo. Y ahí es donde empezamos a tener los problemas. Cuando hablamos entonces de ese movimiento del agua en el suelo, tenemos que hay diferentes factores que influencian ese movimiento del agua del suelo, como son la textura, la estructura. Los bioporos son muy importantes desde el punto de vista del funcionamiento del suelo. O sea, esa parte, esa vida que tiene el suelo a nosotros también nos ayuda a manejar la parte física y es responsable de la formación de estructura. Entonces, nos puede también ayudar a nosotros a tener mejor porosidad. El contenido de materia orgánica. Aquí vemos un suelo derivado de cenizas volcánicas, esto cerca a la ciudad de Manizales. Si vemos aquí en este horizonte que está de amarillo, es básicamente un horizonte muy rico en la pili. Entonces, este suelo, por más agua que le pueda llegar, tiene muy buenas condiciones de drenaje. ¿Cuál es el limitante? Serían las condiciones de almacenamiento de agua en esos horizontes superficiales. Este es otro suelo derivado de ceniza volcánica. Entonces, miren aquí esos colores grises. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ese suelo tiene un problema de drenaje, o bien por condiciones texturales de los materiales, o bien por la posición geomorfológica. Entonces, ya desde un principio, cuando usted vaya a diseñar ahí el sistema de manejo, el tipo de cultivo, pues tiene que tener muy en cuenta que son suelos que tienen unas limitantes graves desde el punto de vista del drenaje. Aquí vemos un suelo derivado de cenizas volcánicas también. Vemos que hay un buen desarrollo de los horizontes A, pero sin embargo, a partir del horizonte B empezamos a tener problemas de drenaje asociados a la naturaleza de esos materiales parentales. Son depósitos coluviales en la parte baja y arriba tenemos materiales derivados de esas cenizas volcánicas. Entonces, tenemos una discontinuidad hidráulica que está muy asociada a una discontinuidad litológica, a la naturaleza de esos materiales. Entonces, ya desde un principio esta información nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones desde el punto de vista del manejo de ese suelo y la implementación de drenajes. Entonces, el problema varía. Si usted es un productor de aguacates y está en la zona andina colombiana y yo le empiezo a hablar de riego, me dice, pero usted ¿por qué me habla de riego si yo tengo el problema contrario? El problema en nosotros es el exceso de agua. Tanto así que cuando el profesor Jenny quiso ir a estudiar los suelos asociados a condiciones de alta cantidad de agua, pensó en la India y después dijo, voy a ir a Colombia también, que tiene unas condiciones de muy alta precipitación. Estos dos puntos en el mundo son de los puntos más lluviosos que tenemos. Entonces, nosotros el manejo del agua la debemos ver desde el punto de vista del manejo de los balances hídricos y en muchos casos del manejo del exceso de agua que tenemos en ciertos periodos del año. Y eso debe ir de la mano de un manejo agronómico del riego, del agua en el suelo, perdón. Pero si nos vamos a zonas secas, ciertas zonas de Centroamérica, Perú, o nos vamos a los cultivadores de aguacate en España, o a los que están empezando a sembrar aguacate en Marruecos, el panorama es completamente diferente. Desde el punto de vista de los suelos, desde el punto de vista del clima, y ellos tienen que empezar a pensar, ellos piensan en manejo del agua de riego. Y tienen otra componente típica de zonas áridas y semiáridas, y es la presencia de sales. Bueno. Entonces, ya para terminar, creo que ya estoy sobre el tiempo. ¿Quién está controlando el tiempo? Ya estoy sobre el tiempo, ¿cierto? Bueno, ya para terminar,
Entonces tenemos que a nivel mundial el 70% del agua dulce es extraída de acuíferos, arroyos y lagos. Y esto para hablar pues de las zonas agrícolas, zonas áridas y zonas semiáridas, porque como dije anteriormente nosotros tenemos el escenario opuesto. Sabemos que el aguacate está caracterizado como un cultivo que tiene unas necesidades hídricas bastante altas, sin embargo es muy exigente desde el punto de vista de drenaje. O sea, le gusta lo mejor, deme bastante agua, pero respete el sistema poroso del suelo, deme buenas condiciones de drenaje. Entonces, algunos autores hablan entre 1000 y 1300 milímetros al año. Hablan también de que es importante la reducción de la huella hídrica y ahí hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que esa huella hídrica no se puede dar de manera general, o sea, eso viene muy de la mano de las condiciones ambientales del sitio en el que nosotros tenemos establecido el cultivo. Tenemos que dentro de esa huella hídrica el 99% del agua que se utiliza corresponde básicamente a esa fase de producción agrícola. Bueno, muchas gracias por su atención.